Amigos y hermanos, sean todos bendecidos. Les saludamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que comparta conmigo la lectura de la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 10, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Una vez más, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. De cierto os digo, dijo el Señor, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este, al pastor, abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Amén al Señor. Honramos al Señor, amados, por darnos esta oportunidad que es preciosa, no hay duda. Esta oportunidad en la cual y por la cual tenemos la bendición de examinar un escrito de tan alto contenido espiritual, ¿no? Una de las cosas que debemos ver aquí, porque no la podemos obviar, es la existencia de dos líderes. La existencia de dos guías, si me permite decirlo de esa manera. Y respecto de los cuales la iglesia del Señor necesita diariamente o constantemente estar tomando decisión cómo es que debe seguir en pos de aquel que le bendice, aquel que le conviene. Debe cuidar la iglesia del Señor. No puede estar dudando respecto de a quién sirve, a quién sigue. El Señor Jesucristo dijo, cualquiera que habiendo puesto su mano en el arado o en la mancera del arado y mira hacia atrás, dijo él, no es apto para el reino de los cielos. O sea, no va a entrar, no va a llegar. Entonces la iglesia del Señor debe tomar una decisión, debe reconocer de una vez a su pastor, porque de eso hablamos hoy. Debe reconocer, debe identificar a su pastor y tomar compromiso de andar en pos de él. ¿Por qué tiene que hacerse de esa manera? Primero, porque el Señor Jesucristo dice que todos los que no entran en el corral o en una casa, todos los que no entran por la puerta, sino que entran por otro lugar, dice, son ladrones y salteadores.
¿Y cuál es la finalidad con que un ladrón se mete a su casa? ¿Cuál es la finalidad con que un ladrón penetra, hasta el redil de las ovejas sin usar la puerta? ¿Con qué propósito lo hace? La primera parte del versículo 10 lo explica hermosamente el Señor. Él dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Este que no conoce la puerta, este que no puede entrar por la puerta, este que no es entonces el pastor de las ovejas. Porque el Señor va a explicar en el versículo 2 que el que entra por la puerta, el que conoce la llave de la puerta, si la tiene, el que conoce la forma de abrir la puerta del corral de las ovejas. Dice el que entra por la puerta. Bueno, si entra por la puerta es una clara señal de que Él es el pastor de las ovejas. Ahora, si este es el pastor, a este le abre el portero y gloriosamente las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz. Él, el pastor, a sus ovejas llama por nombre y las saca. Mire el 4. Cuando ha sacado todas las propias, él va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, Este mismo apóstol en su ancianidad escribe las cartas del apóstol Juan. Usted recuerda, en la Biblia están después de las cartas primera y segunda del apóstol Pedro. Aquí viene luego a las cartas del anciano apóstol Juan. Y este hombre de Dios, bajo la acción del Espíritu, escribe en el capítulo 5, en el versículo 19 puntualmente, Deberemos leer el 19 y 20. Mire el 19, por favor, hablando el mismo apóstol, bajo el mismo Espíritu de Dios y por lo tanto complementando lo que aquí dejó escrito Juan bajo el trato del Espíritu Santo. ¿Qué dirá? Primera de Juan 5, 19 y 20. Dice el 19, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Observe, por favor, con cuánta claridad él hace notar que hay dos autoridades manifiestas, reconocidas. Por un lado está aquel que como Dios gobierna a todo lo que son sus hijos. O como dirá Juan capítulo 10, Él gobierna, pastorea a todos los que son su rebaño, sus ovejas. Sí, pero dice que todo el resto del mundo, todos los que no están bajo este pastor, todos los que no están bajo el gobierno de Dios el Padre a través de Cristo su Hijo, todos los demás dice que están bajo el maligno, bajo el maligno. ¿Eso qué significa exactamente? Que no hay un hombre, hermanos, amigos, no hay un hombre que pueda decir, yo me gobierno solo, yo hago lo que yo creo y a mí me parece. No, yo tomo mi propia decisión. No es así. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús va a decir, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es esclavo. Y el esclavo no hace lo que quiere, sino lo que se le manda. Y se le manda a través de golpes, a través de azotes, a través de una lamentable vida que lleva como esclavo.
Y todo el que hace pecado es esclavo de ese pecado, hermanos. La gente vive reclamando, vive quejándose. Si Dios existiera, dicen, ¿por qué hay estos problemas? ¿Por qué los niños se mueren? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay estos gobiernos humanos tan malignos que provocan tanta muerte, destrucción y hambre en tantos países del mundo? Pero la gente le echa la culpa a Dios. Cuando Jesucristo presenta la situación de que todo el que hace pecado es esclavo del pecado, pero Él no se queda con declarar una situación tan mala, sino que Él les ofrece la solución. Y Él les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Y agrega, y cuando el Hijo de Dios os haya libertado, seréis verdaderamente libres. Les declara, les dice que reconozcan que están en situación de muerte a causa del pecado, pero también les dice que pueden tener vida en Él y con Él. Les dice que son esclavos, pero les ofrece la oportunidad, la posibilidad de ser libre en Cristo y por Cristo el bendito Hijo. Desconozco cuál es tu situación, amigo, hermano. Desconozco cuántos que escuchan ahora estarán lejos, retirados de el Señor. Todo el que no puede confesar que Jesucristo es el Señor, todo el que no puede reconocer con testimonio del Espíritu Santo de que es hijo de Dios, todo el que no alcanza esa estatura está bajo el maligno, lo dice la palabra del Señor. Está bajo el maligno. Entonces es urgente tomar una decisión, es urgente correr a esconderse, a guarecerse de aquel, Juan capítulo 10, verso 10, de aquel que solo busca hurtar y matar y destruir. Hermanos, amigos, no me diga que no es fácil para usted identificar lo que hay a nuestro alrededor, por favor. Es la culpa de Dios que se levanten hombres sin afectos, sin sentimientos, sin ninguna sabiduría para gobernar y provoquen tanta muerte y destrucción en el mundo. La culpa la tiene Dios, que los hombres formen sus grupos de gobierno, se enriquezcan ellos y el pueblo se muera de hambre porque no administran bien las riquezas del lugar. Es culpa de Dios que los hombres vivan sin ningún gobierno, sin ninguna sabiduría, sin ningún trato del Dios de los cielos. Es culpa de Dios que los hombres no busquen y conozcan al Señor para sus vidas. Es culpa de Dios. ¿No dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo? Cuando dice así, amó Dios al mundo, ¿usted me puede decir a quién dejó afuera del mundo? ¿A quién no ha amado Dios entonces? Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y por qué y para qué lo dio? Para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Padre presenta a su Hijo, nos entrega, aleluya, nos entrega a su Hijo como el único medio, como la única vía de salvación de nuestra condición de muerte. Por eso que tiene tanto sentido, vuelva conmigo a Juan capítulo 10, tiene tanto sentido cuando el Señor Jesucristo dice en el verso 7, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La culpa la tiene Dios. Si hay una puerta abierta, si la puerta está ahí y los hombres en su ceguera espiritual, en su oscuridad permanente, pasan frente a la puerta y no tienen la capacidad de dar un paso que les acerque a la luz verdadera. Dios el Padre nos da a su bendito Hijo, pero lo presenta como la puerta.
para que las ovejas identifiquen la puerta y pasen, entren a través de esa puerta. El evangelista Juan aquí, en el capítulo 1, va a decir que Jesucristo vino a los suyos no le recibieron, pero va a decir en el verso 12, mas a todos los que le recibieron. Usemos esta figura, más a todos los que atravesaron la puerta, más a todos los que aprovecharon de entrar a través de esa puerta, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! ¿Qué significa? Que el que atraviesa, el que entra por esa puerta, entra a la casa de Dios, vuelve a la casa que Dios había fabricado para el hombre allá en el huerto, antes que el hombre desobedeciera. Bendito sea el Señor entonces. Pero no es todo eso. Ya tenemos, por gracia de Dios, el entendimiento. Jesucristo es la puerta. Debo venir a través de Él, porque solo a través de Él habrá para mí pastos, dice, ¿no? Habrá alimento, habrá bendición. Pero mire el verso 10 en la segunda parte. Después de enseñarnos que el ladrón solo viene para hurtar y matar y destruir, pero él dice, yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta vida en abundancia, hermanos y amigos, es mucho más que una corta vida aquí en la tierra. El Señor aquí vive con nosotros, no hay duda, aquí nos cubre, aquí nos bendice, nos enseña, nos santifica por la palabra. Todo eso es así y alabado es el Señor. Solo que Él dijo, yo he venido para que tengan vida, pero sea una vida abundante. Es una vida que trasciende estos tiempos. Es una vida que va mucho más allá de los cortos 80, 90 años que alguno de nosotros pudiese llegar a vivir. El Señor Jesucristo le dice a una mujer, después en el capítulo 11 aquí de Juan, le va a decir, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. No importa si está muerto. Si un hombre cree en Cristo el Señor, si un hombre le ofrenda su vida a Cristo el Señor, si un hombre recibe la luz y la vida que Cristo el Señor nos da cuando atravesamos la puerta, cuando entramos como ovejas, entramos al corral donde Él es el pastor, cuando así se hace, amados amigos, la muerte pierde toda trascendencia. Aún la muerte tiene toda importancia para un hijo de Dios, para una oveja, donde Cristo es el pastor. El apóstol Pablo va a decir en Romanos, usted se recordará capítulo 14. Él va a decir, ninguno de nosotros, ninguna oveja de este rebaño, ninguno de nosotros, va a decir Pablo, ya vive para sí o muere para sí. Ninguno. Pues sí vivimos, dirá él, para el pastor vivimos, y si morimos, para él también morimos. Así que sea que vivamos o sea que muramos, le pertenecemos al pastor. ¡Aleluya! ¿Y por qué le vamos a pertenecer a Él? ¿Por qué tenemos que ser de Él? Es por lo que Él ha dicho en el versículo número 11, hermanos. Él dice, yo soy el buen pastor. Pero ¿sabe cómo se reconoce un buen pastor? Le invito a revisar, por favor, de lo que usted conozca. Le invito a revisar. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y agrega, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y así como partimos este tiempo de estudio, estableciendo la diferencia de estos dos líderes, el que entra por cualquier parte al rebaño y el que entra por la puerta, ¿sí? Aquel que es ladrón y salteador, que solo busca hurtar, matar y destruir, y aquel que es el pastor, que vino a dar vida y vida en abundancia. Ahora entonces el Señor Jesucristo va a hablar de otros dos.
Y va a hacer referencia al buen pastor y va a hacer referencia a los asalariados. Voy a tratar de ser tan prudente como me sea posible al hablar de esto. Lamentablemente, hay muchos que han asumido una responsabilidad ministerial, pero no porque amen al Señor, no porque conozcan al pastor de las ovejas, no porque estén dispuestos a oír la voz del pastor y a seguir a su pastor por donde el pastor vaya. Hay tantos que han asumido responsabilidades ministeriales, algunos con mucho éxito en cuanto a número de personas, porque estando en esa condición o en esa posición les provoca ingentes ingresos, importantes ventajas respecto de otros. Tantos han terminado haciendo negocio con la palabra del Señor. Jesucristo dijo, hay dos tipos de hombres que pastorean las ovejas. Uno es el buen pastor, dijo él. Hay otro que es el asalariado. El buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado, aquel de quien no son propias las ovejas, dice que ve venir el peligro y huye. Lo que importa es su vida, no le importa la vida de las ovejas. Lo que importa es que a él le vaya bien. Lo que importa es que él no tenga ningún mal. Lo que importa es que él no pase por ninguna situación difícil, que nada le afecte, que nada le dañe. No importa si en su decisión afecta y daña a las ovejas. Mire el versículo 14, por favor. Yo soy, dice, el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esa es una cualidad, usted lo entiende. Esa es una cualidad de un buen pastor. Conocer a sus ovejas. Por una cosa súper simple. Súper simple. Si las ovejas pasan a ser un número dentro de una muchedumbre, si cada oveja es un número, y si además ese número aporta para el salario, para la satisfacción o el bienestar del pastor asalariado, si las ovejas son un número, ¿qué posibilidad, revíselo por favor, qué posibilidad tiene el pastor de atender, de resolver la situación, de sanar a una oveja que esté afectada o enferma? Si un pastor no conoce a cada una de sus ovejas, ¿cómo podría saber cuándo una de sus ovejas cojea? Porque tiene una grave herida. ¿Cómo podía saber cuándo una oveja está más flaca que en tiempo anterior? ¿Cómo puede saber si a una oveja se le está cayendo la lana porque porta una enfermedad terrible? Si no las conoce, si no las identifica, si no tiene en su nariz el olor de la oveja. Si solo le importa el salario que significa trabajar en esta actividad. ¿Qué necesidad tenemos de observar a Jesucristo, el bendito Hijo de Dios? ¿Qué necesidad tenemos de seguir sus pisadas? Porque una cuestión que algunos también han olvidado es que creen que son ellos los que van adelante y toda la gente tiene que seguirles a ellos. Y ellos
convencidos de que son el primero en la lista, que son los que encabezan, que son los grandes líderes, que son los que todo lo saben y todo lo pueden. Entonces van haciendo ellos, estableciendo sus propios caminos. Cuidado. La Escritura dirá en el proverbio que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque no es cuestión de que el hombre haga caminos, no es cuestión de que el hombre busque camino a su pinta ni a su agrado. Existe de parte de Dios el Padre un solo camino. ¡Aleluya! Evangelio de Juan 14:6 dijo el Señor, yo soy. El mismo que aquí dice, yo soy la puerta. El mismo que dice, yo soy el buen pastor. El mismo que dice allá en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Quiero decirle, hermanos y amigos, que no importa el grado, el cargo que alguien tenga, no importa si predica bien o mal, no importa si es erudito, no importa si es mucho lo que sabe, no importa si habla muchos idiomas. Quiero decirles, no hay hombre que vaya a alcanzar salvación si primero no es oveja, que escuche la voz de su pastor y le siga a él. Y ahí tendríamos que entrar a un camino, a una situación que no podremos zanjar hoy por cuestión de tiempo. Cuando queremos seguir al Señor, ¿por qué le queremos seguir? Entre otras cosas, porque tenemos promesa de que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, se sentó a la diestra de Dios el Padre. Y hay una promesa que nosotros lo haremos de la misma manera. Y esa promesa la creemos, ¿sí o no? Muy bien. Pero el problema, ¿sabe dónde está? En que no oímos. Esas cosas las oímos, pero no oímos cuando el Señor Jesucristo, al decir, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese viene al Padre es venir a Cristo, porque a través de Cristo, como una puerta abierta, esa es la única posibilidad que tenemos de acercarnos al Padre. Entonces necesitamos hacer el camino que Cristo el Señor hizo. Según nuestras capacidades, no hay duda, pero es el camino que hizo el Señor. ¿Y qué decimos de eso? Que allí se empiezan a manifestar los asalariados. Cuando les gusta la idea de ser como el Señor porque reúnen masas. Les gusta la idea de ser como el Señor porque en algún minuto se van a ir al cielo. Les gusta la idea de escuchar, ojalá, la palabra de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Sí, pero no les gusta la idea de pasar, que este camino pase a través de la cruz. Pablo le decía a los Filipenses en el capítulo 3, dice yo con llanto, con dolor, reconozco, dice, que ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su vientre, dice. O sea, viven en función de estar bien, de pasarlo bien, de disfrutar, enseñan acerca de las vacaciones, enseñan acerca de la buena vida del ministro, dicen cosas que agradan a la carne. Y desgraciadamente hay mucha gente que oye, hay mucha gente que sigue, hay mucha gente que toma caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ¿cómo lo hago? Me dirá usted. Uno, simplemente. Aquí hay una puerta abierta que se llama Jesucristo el Señor. Entre por esa puerta, avance por esa puerta, cruce la puerta, venga a Cristo el Señor. Aquí hay uno que dijo, yo soy el buen pastor. Y él está esperando, tiene necesidad de pastorearte. Anhela en su alma poder pastorearte. Pero no lo hará si tú no aprendes a oír la voz del Señor y a venir a Él, a acercarte a Él. Porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si no oyes la voz de Jesucristo, el Señor, como tu pastor, es porque estás oyendo otra voz.
La voz de aquel que solo busca hurtar y matar y destruir. Por eso que tu vida se transforma en un desastre tantas veces. Pero hoy es el tiempo de que vuelvas al Señor. Hoy es el tiempo de que vengas al Señor. Finalmente, en la necesidad que tenemos de terminar, digamos que en el amor de Dios, el amor que estaba en la vida de Cristo el Hijo, Él le dice allí a los discípulos que con Él estaban y a las gentes que estaban cerca de Él, todavía tengo otras ovejas, dice, que ahora no son de este redil. Está hablando de todos aquellos que están bajo aquel que busca hurtar y matar y destruir. Yo tengo otras ovejas que debo traer, dice, al redil, porque finalmente lo que buscamos, dirá el Señor, es que haya un solo redil y un solo pastor, Jesucristo, el bendito, el santo, el eterno Hijo de Dios. Ven a Cristo, amigo. Hermano, vuélvete a Cristo. Santa hermana, sigue amando al Señor. Conozca y reconozca a Jesucristo como su pastor. Declare todos los días, varias veces al día, el Señor Jesucristo es mi pastor, nada me faltará. Y no importa lo que pase en un continente o en otro, no importa lo que pase en un país o en el otro, no importa si mi vecino está complicado o si el otro se muere. Porque la Escritura dice, si Jesucristo el Señor es mi pastor, nada me faltará. En Él estamos completos y en Él estamos seguros. Que el Dios de los cielos siga bendiciendo sus vidas. Amén. Amén.